ya entra. Entramos, sí, claro. Nada. Sí. Muchas gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Muy buenos días. Vamos a iniciar con esta rueda de prensa, agradeciendo la presencia de las diputadas, diputados federales del grupo parlamentario, de nuestro vicecoordinador de la mesa y presidente de la mesa en la Cámara de Diputados, del vicecoordinador Leonel Godoy, y de las y los senadores que se encuentran en esta mañana. Le rogaría al equipo técnico que le solicite al salón de arriba que nos permitan un momento con la exposición musical para poder tener la rueda de prensa como corresponde, por favor. Le voy a ceder el uso de la palabra a la senadora Verónica Camino Farjat, quien va a fijar postura, igual que la diputada Aleida Alavés Ruiz. Por favor, senadora. Muchísimas gracias, compañero Alejandro Armenta. Saludo a todos los compañeros y compañeras de todos los medios de comunicación y a todas las mexicanas y mexicanos que nos siguen a través de esta rueda de prensa aquí en el Senado de la República. En Morena no estamos preocupados, estamos convencidos que vamos a ganar en el 2023 y en el 2024, porque tenemos el apoyo del pueblo, al igual que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes están preocupados, verdaderamente preocupados, son aquellos que propusieron una moratoria constitucional. ¿Y saben por qué la propusieron? Porque cada vez que se niegan a aprobar una reforma constitucional por el bien de México y en contra de sus amistades, pierden más y más votos, porque calidad moral ya no pueden perder, desde hace mucho ya no tienen. Prueba de ello fue que la reforma constitucional en materia de energía, que se negaron a aprobar junto a todos los beneficios que contenían para las y los mexicanos. Por eso ganamos 4 de 6 estados que no teníamos. Les ganamos Tamaulipas, les ganamos Hidalgo, les ganamos Oaxaca y les ganamos Quintana Roo. Si de verdad a esa oposición moralmente derrotada y hoy electoralmente derrotada están preocupados en resolver los retos que tiene este país, que tiene México, que dejen a un lado su moratoria constitucional. Ya los legisladores del PRI, del PRD, se desmarcaron de esta aberrante propuesta. Mientras, el PAN dice que hay que guardar y hacer guardar la Constitución. Pues claro, la quieren guardar de a de veras con esta moratoria constitucional, que no es otra cosa que guardar la Constitución en un cajón, para que la ley, para que la Constitución no vea lo que ellos hacen y para que de forma inmoral sigan ayudando a sus amigos. Saludamos que en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República se ha tratado el tema y tanto los legisladores del PRI como del PRD no van a acompañar esa propuesta. Esto nos los comunicó nuestro coordinador parlamentario en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, y esto para nosotros pues nos da pie a pensar que a las y los legisladores de estos grupos parlamentarios ni siquiera les consultaron sobre ese pacto, que es contrario al espíritu de lo que en un parlamento se hace. Pero para esas cúpulas es normal no saber y no escuchar y no consultar. Les pongo de ejemplo la visita de Marco Cortés a Yucatán. Corriendo fue a decir a Yucatán que Yucatán estaba blindado contra el morenavirus. Pero el gerente mayor, que es Marco Cortés, no sabe que ya la tía del gerente menor, del gobernador Vila, ya no está al frente del OPLE local. Y además, cuando le preguntaron a este personaje si conocía la iniciativa que asalta y desmantela el Poder Judicial de Yucatán, su respuesta fue: no la conozco, pero estoy seguro que es para el bien de Yucatán. Ahí tienen, compañeras y compañeros, la prueba de que la desesperación y el miedo no está de este lado, porque de este lado está el pueblo,
la desesperación está de aquel lado, de la oposición moral y electoralmente derrotada. Y como dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, el que no legisle, que no le paguen, que le quiten la dieta. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora le solicitamos a la diputada Leida Alavés Ruiz, fije postura del grupo, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, esta mal llamada moratoria, porque además transgrede todas las responsabilidades de como legisladores tenemos, hay que decir que hay una serie de antecedentes que datan y van a dar muestra de cómo este diputado que salió más malito que alito, ni siquiera es capaz de atender una de las principales comisiones en la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación. A la fecha, en esta comisión se ha sesionado solo 6 veces en todo lo que va de la legislatura, aprobando dictámenes para efemérides, no para otra cosa que importe a la población. Cuando en la legislatura pasada, que Morena encabezaba esta comisión, ya llevábamos 62 dictámenes aprobados. Él solo ha aprobado 16 y solo convoca para justificar el que sesiona una vez al mes sin un tema de verdadera relevancia. Es un insulto que el PRI siga manteniendo a este personaje como su presidente de comisión. Parece ser que no entienden que eso no solamente les daña a ellos, daña el trabajo legislativo, y nosotros tenemos que señalarlo porque estos que anuncian una moratoria constitucional tienen que aclarar y decirlo públicamente si van a estar en contra de que la vivienda adecuada se pueda ya incluir en la Constitución, si van a estar en contra de que la justicia digital la legislemos como un mandato además de todo lo que fue la reforma al Poder Judicial, y que ahora tenemos que habilitar esta justicia digital y que ya se dictaminó en Cámara y está en mesa directiva. O si no, van a estar a favor, que ahí sí lo dudo, porque es contra los bancos, que los bancos no hagan de las suyas con el dinero de los adultos mayores. Ahí dictaminamos la inembargabilidad de los recursos de los programas sociales para que estos no sean usados cobrándose a lo chino los bancos de este dinero que les llega a los adultos mayores. Resguardamos entonces en el cuarto constitucional la inembargabilidad de estos derechos, y esa también es un dictamen que está en mesa directiva. Por citar algunos ejemplos, porque además ayer en la discusión en la Jucopo de Cámara de Diputados se hacía alusión a cómo sí o cómo no atendemos mandatos judiciales, y yo quiero decirles que como grupo mayoritario en la Cámara tenemos muy claro que esta responsabilidad de atender mandatos judiciales recae en una habilitación de ruta de trabajo que implique atender cada uno de estos mandatos y que lamentablemente recaen en la comisión que se niega a sesionar porque su presidente anda embaucado en todo, menos en el trabajo legislativo. No es de sorprenderse, pero sí de asumir y señalar que en la Cámara los mandatos judiciales sí nos norman a un procedimiento. Ya acordamos en la conferencia de la Cámara de Diputados que las iniciativas pendientes por presentarse al Pleno se estén desahogando de acuerdo a una ruta de procesamiento legislativo. Esto en ningún momento lo hicieron cuando eran mayoría. Esta atención a mandatos judiciales, a omisiones legislativas, estamos atendiendo la del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para dar cabida a algo que se viene rezagando de hace 5 años. Entonces, si por trabajo legislativo se trata, pues son en la oposición los menos interesados en sacar adelante los temas que le urgen a la población. Estoy tratando de sintetizar en el caso del trabajo en conferencia
para la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos varios temas pendientes y aquí hay que llamar la atención de que vayamos a construir las redacciones de lo que tenemos como mandato judicial en cuanto al proyecto de decreto de la reforma que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. También tenemos el caso de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza pública. Todas estas reformas, que en algunos casos recaen en gobernación, como la Ley de Registros Civiles, que tampoco se ha actualizado y que es de enorme importancia, es el día a día de las personas en actas de nacimiento, en procedimientos que tienen que ver con el registro de las personas cuando nacen, cuando mueren, y que esto sea atendido de una vez por todas. No han querido sesionar y por eso estamos cayendo cada rato en omisión legislativa. Pero por último, señalar que de no atender este trabajo legislativo, están contraviniendo diferentes disposiciones, no solo constitucionales, sino también de leyes secundarias. Para señalar algunos, es el caso del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el no ejercicio de sus potestades que guardaron en el momento de su protesta. Están incumpliendo ante esta situación de negarse a trabajar. También decir que se observa que de no hacer el trabajo que les corresponde como legisladores o legisladoras, también transgreden el artículo 109, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al incurrir en omisión y no legislar. Las y los legisladores de oposición que suscriben o actúen en favor de la moratoria constitucional, mal llamada moratoria, violentarán los artículos 1, 16, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo que se regula en el artículo 7 y relacionados de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así es que, diputadas y diputados de oposición, si se niegan a trabajar, tendrán que enfrentar las sanciones que de estos artículos emanen. Gracias. Así es, si no trabajan, que no les paguen. Le vamos a pedir al señor diputado Juan Ramírez haga el planteamiento de un tema también importante que queremos comunicar. Juan Ramírez Robledo. Juan Ramiro Robledo, perdón. Ramírez es patronímico. Buenos días. Hay otro punto que merece explicación para que quede muy claro al país, a través de ustedes, lo que pasa con esa resolución del Tribunal Electoral que le ha pedido a la Cámara de Diputados, a través de la Jucopa, que modifique la composición de la parte de diputados que forman la comisión permanente, quitando a uno y poniendo a otro. Esto tiene muchos problemas. Es prácticamente algo que no se desacata, pero no se puede cumplir jurídicamente, es imposible. Ayer el presidente de la Cámara le presentó a la Jucopa un proyecto de acuerdo para que se reconociera esto, porque el procedimiento que propone el tribunal para que se cumpla una sentencia y la materia sobre la que el tribunal está resolviendo, ni se puede ni se debe cumplir desde la perspectiva de muchos de nosotros. El derecho es opinable y nuestro punto de vista, nuestra verdad, es que el tribunal le está pidiendo a la Jucopa que se brinque al pleno de la Cámara de Diputados y que sin tener atribuciones constitucionales quite a un diputado y ponga a otro. Eso no lo puede hacer la Jucopa. Eso no lo puede hacer la Junta de Coordinación Política. No se lo permite la Constitución. Violaría la Constitución. Los miembros de ese organismo de coordinación política de la Cámara de Diputados incurrirían en responsabilidad oficial.
en responsabilidad política y administrativa también. No faltaría más de 499 diputados, 490 diputados que le reclamarían a la Junta de Coordinación Política que no consultara, que no pusiera a votación del Pleno la modificación de la composición de diputados y diputadas que representan a la Cámara en la Comisión Permanente. Esa es la razón por la que no se puede cumplir esa sentencia. A ver qué dice el tribunal con la respuesta, pero no es posible hacer otra. Por lo demás, muchos opinamos que no es materia del Tribunal Electoral lo que hagan las cámaras del Congreso en México adentro de su organización, en sus tareas y en su funcionamiento, que no es algo que el Tribunal Electoral deba revisar, que no puede poner a discusión, poner a examen la elección del presidente de la mesa directiva, por ejemplo, que no puede meterse a examinar si se debe o no elegir a un ministro de entre tres el día que eso suceda, que no puede oponerse a que se elija o no a un embajador a propuesta del presidente, que no puede oponerse a que un grupo parlamentario tenga un coordinador o tenga otro. Son temas internos parlamentarios de la Cámara. La Suprema Corte tiene entre sus precedentes uno muy importante, con el que coincidimos y es en el que nos basamos. Dice la Corte que la competencia original de los poderes, es decir, las atribuciones que la Constitución, que la letra de la Constitución, no las leyes secundarias derivadas de disposiciones constitucionales, sino el texto constitucional le da a cada poder, en este caso a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, no es examinable ni por el Poder Judicial ni por la propia Suprema Corte. Es el caso. Miren, toda esta discusión se va a zanjar pronto, porque al mismo tiempo que el Tribunal Electoral dictó esa resolución y ahora pide que se cumpla en los términos imposibles de cumplir, al mismo tiempo, aquí en el Senado, senadoras, senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma a la Ley de Medios de Impugnación Electoral, en donde se agrega una causal para quitar discusiones futuras, para quitar la posibilidad de que se impugnen los actos adentro de las cámaras ante el Tribunal Electoral, sí, lo que llamaríamos una causal de improcedencia. Eso está en cuestión ante la segunda sala de la Suprema Corte y se va a resolver pronto. Cuando eso pase, cualquier discusión terminará. Entonces, ¿qué sucedió ayer? Bueno, pues que se adoptó una decisión muy sensata, muy razonable, fundada en el derecho, para no violar la Constitución. No es posible cumplirla en los términos que el Tribunal Electoral se atrevió a resolver. Eso es todo. Nuestro respeto al Tribunal Electoral, a las instituciones constitucionales del país, pero también sentimos mucho más respeto por la propia soberanía y potestad del Congreso de la Unión en México. Esa es la razón que explica desde este punto de vista lo que sucedió el día de ayer. Gracias por su atención. Muy bien, claro y contundente. Pasamos a la etapa de preguntas, si eres tan amable. Sí, senador. Les pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Adela Becerril. Andrea. Andrea. Sí, quisiera preguntarle sobre todo al presidente de la Cámara, porque MC hace un momento en otra conferencia anunció que ya pidió al tribunal que haya sanciones directas contra usted, que podrían ser hasta que lo inhabilite para participar en otros cargos. Quisiera saber si realmente el tribunal puede acudir a ese tipo de sanciones, luego de la explicación que dio el diputado Robledo, pero aún así si es posible que el tribunal decidiera no solo empezar con algún apremio, sino ir directamente contra el diputado. ¿Quiere contestar, el señor Sergio, por favor, diputado? Gracias. Pues es un poco lamentable que los diputados de MC no hayan leído la sentencia. La sentencia tiene como destinatarios
o conmina a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a la mesa directiva de la Comisión Permanente. No se dirigió a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Lo que sucedió ayer fue un acto de la Junta de Coordinación Política donde, como lo explicó el diputado Juan Ramiro Robledo, se determinó la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia. Lo que está pidiendo el tribunal en su sentencia es que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados viole la Constitución y la ley modificando un órgano, la Comisión Permanente, sin tener atribuciones, y eso es lo que se resolvió el día de ayer. Perdón, ¿quiere decir que para que se hiciera ese cambio que el tribunal quiere, se requeriría llamar a un periodo extraordinario y que la Cámara sesionara para discutirlo? Así es, la Constitución establece que los integrantes de la Comisión Permanente, la Constitución y la Ley Orgánica, los integrantes de la permanente son designados por los plenos de ambas cámaras. Entonces, cualquier modificación tiene que hacerse por los plenos de ambas cámaras. La Jucopo no tiene facultades para modificar, designar o expulsar a un integrante de la comisión permanente. ¿Ustedes sienten que el tribunal tiene algo especial contra Morena con este tipo de resoluciones, que es la segunda ya de este tipo? Bueno, llama mucho la atención el tema de que tenía un criterio que era de 20 años, donde no habían resuelto temas de índole parlamentaria. Cambiaron ese criterio en febrero de este año. Ante eso, ante esa laguna, el Congreso de la Unión, que es el encargado de distribuir competencias en los órganos del Estado mexicano, reformó la ley para dejarlo muy claro y decir que el Tribunal Electoral no tenía competencia en asuntos parlamentarios. Esa ley es vigente. El día de hoy es una ley vigente que dice que el Tribunal Electoral no tiene competencia para meterse en asuntos parlamentarios. No obstante ello, vemos esta sentencia que, aparte de ordenar algo que contraviene la Constitución, a nuestro juicio, tampoco tiene un sustento en el sentido de que está siendo dictada por un órgano incompetente, por así decirlo, la ley. Perdón, quisiera tratar otro tema, y es la resolución de la Suprema Corte que los apremia para que legislen en materia de uso de la fuerza. Bueno, sí, hay varios pendientes que se tienen en ambas cámaras sobre omisiones legislativas que ha resuelto la Corte. Son alrededor de 8 o 10 pendientes. Se van a estar atendiendo en el próximo periodo de sesiones. No hay riesgo ahí de alguna sanción porque les dio, parece que 6 días. Se han estado atendiendo los trámites judiciales, en algunos casos se han pedido prórrogas a los jueces de distrito o a la Suprema Corte o a las salas donde estén los asuntos. Han sido concedidas algunas, ahorita estamos en receso y se van a ir sacando poco a poco. Ahora, en este periodo, las comisiones han estado trabajando en los dictámenes para ya llegar avanzados al periodo de sesiones y poder desahogarlos. Muchas gracias. Adelante, adelante. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Félix Muñiz. Sí, gracias, senadores, diputados, muy buenos días. Vienen ustedes y nos dicen que no les preocupa porque van a ganar el Estado de México y Coahuila, o sea, está bien, o sea, eso no me preocupa a mí tampoco, pero les podía preocupar la inseguridad que hay en el país, el hecho de que allá los motonetos en Chiapas salgan armados, en Puebla el linchamiento, en el Estado de México ayer una masacre horrible que ya, la verdad yo pensé que había visto todo en cuanto a ejecuciones, pero están imparables. ¿Pueden dar un pronunciamiento acerca de eso y preguntarles, ¿hay narcotráfico en el país o no hay narcotráfico? Porque parece que ustedes no lo atacan. Una. La otra es seguridad. Hace un rato la magistrada Sánchez Pozos denunció una red de corrupción en la Suprema Corte de Justicia encabezada por el magistrado Saldívar. Entonces, no sé si ya también esté podrido el sistema de justicia cuando el magistrado esté encabezando esa red de corrupción. Y si lo pueden llamar a comparecer o se tenga que hacer una reforma para cambiar todo lo que se está haciendo ahorita, me tardaría mucho en decirles lo que está pasando ahí. Saldívar, el presidente, es el que está involucrado en esa corrupción, esa red de corrupción. Y bueno, ya resolvieron lo del asunto de no acatar el fallo del TRIFE, o sea, eso no tiene ninguna consecuencia. Gracias. Gracias. La senadora va a contestar, nuestra amiga la senadora Verónica Camino Barjat. Yo he sido muy insistente en que el tema de seguridad no
no es que no preocupe, sino preocupa, ocupa y estamos en ello. Desde aquí se han hecho grandes reformas para tener una Guardia Nacional que pueda trabajar en coordinación, y esto es muy importante, en coordinación con los órdenes estatales, o sea, con el orden estatal y con el orden municipal. En efecto, se dijo mucho tiempo, ¿por qué le quitaron a los municipios recursos, etcétera? ¿No se les quitó? Simple y sencillamente no lo ejecutaban. Hace unos meses hablaba yo de cuánto dinero le regresaban los estados a la federación que no aplicaban en sus estados en materia de seguridad pública. En el caso de Yucatán se regresaron 24 millones de pesos. En el caso de Colima, decía yo, duplicó lo que el estado le ponía para el tema de seguridad pública. Si mal no recuerdo, fueron de 90 a 190 millones de pesos que la gobernadora actual aumentó para ese tema, y ellos devolvían menos, solo 3 millones. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cómo están trabajando y con qué coordinación, con qué tipo de coordinación? Porque en el caso de Yucatán, ustedes saben que es un estado seguro, pero ¿por qué? Porque la coordinación es necesaria. Tenemos un secretario de Seguridad Pública que lleva ya 12 años en servicios, y tomamos lo que hizo del 95 al 2001, y ha dado buenos resultados, ya ha tenido coordinación con cuanta autoridad ha llegado. Entonces, en los estados, antes de que llegara Morena, porque hay un antes y un después, tendremos que revisar específicamente qué es lo que hicieron en materia de coordinación. Cuando llegamos al Senado de la República en el 2018 era un tema la seguridad, solo a eso se iban, pero cuando les preguntabas qué hacían en sus estados y en sus municipios, gobernados la mayoría por el PAN, por el PRI, por el PRD, ¿qué te contestaban? Nada, se quedaban callados. Entonces hay que revisar desde lo particular hasta lo general. Este año se les retorna, se les da un ingreso, se les da un recurso a los ayuntamientos también para sus policías. Lo reitero, ¿cuánto me van a regresar este año? ¿Cuánto nos van a regresar? Sí, senadora, pero con todo respeto, no le pregunté sobre el presupuesto, si van a actuar. En el caso de Chiapas, no pregunté por Yucatán. Discúlpeme, la seguridad parte del presupuesto y parte de la voluntad. O sea, ahorita mientras los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Basta con que un solo orden de gobierno no participe y no colabore para que entonces el esquema de seguridad completo no funcione. Entonces, habría que revisar caso por caso específicamente, y lo preocupante sería, ahí sí, que quienes gobiernan esos estados y el propio presidente de la República, que cada semana da un informe, la secretaria Rosa Isela junto con el subsecretario Mejía están ahí. Entonces, ahí es donde podemos nosotros pedir información, y si ustedes en lo particular, alguien requiere información específica, con mucho gusto estamos para ello. En la Comisión de Seguridad Pública, en la discusión del informe de la Guardia Nacional, se pidieron adendas, se pidió más información, se dio. Entonces, aquí el análisis valdría la pena sentarnos y hablar en específico y saber quién, cómo, dónde y cuándo. Porque casualmente en las elecciones, durante el periodo de elecciones, y lo decían aquí los del PAN, que aumentaron los homicidios y aumentó la violencia. Pues claro, si tienen sendas órdenes de aprehensión en contra de quienes estaban siendo candidatos y candidatas, discúlpeme, pero en algunas ocasiones, aunque no sea, parece que quienes lo están provocando son ellos mismos. ¿Por qué? Porque no tienen otra forma de atacar al presidente Andrés Manuel y a quienes están en esos estados. Por eso, lo importante es analizar caso por caso para que entonces haya un deslinde de responsabilidades y se actúe en consecuencia, por acción o por omisión. Nosotros no estamos ajenos de ello. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Quién me contesta lo del magistrado? Muy bien. Lo del asunto de la Suprema Corte, senador, con lo de la red de corrupción en la... Cualquier acto de corrupción debe de ser atendido por los órganos que corresponden. El Senado de la República ha sido muy claro con respecto, igual la Cámara de Diputados. Elevamos a delito grave la corrupción. Cualquier acto de corrupción en los poderes públicos, en los órdenes de gobierno, tienen que ser denunciados en las instancias correspondientes para que se actúe, que no haya omisión, que haya señalamiento. Sin duda, sea la Suprema Corte de Justicia, sea el Senado de la República, sea la Cámara de Diputados, sea el Poder Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal, quienes cometen, siendo servidores públicos, un acto de corrupción, debe de ser sancionado, debe de ser señalado y debe de ser investigado. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. A ustedes, gracias, buenas tardes.